¿Cuánto hay para pensar ahí, ¿no? ¿Qué realidad esa? Algo estamos haciendo mal como sociedad, como mundo. Pero uno entiende también. Yo por ahí me enojo mucho, y más en estos días que, que estuve haciendo algunas tareas con mis hijos de la escuela y, y es verdad eso que dice de que van adquiriendo más derechos los que hacen las cosas lejos de Dios que los que hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y no solo que los inmorales nos han igualado, como dice Discépolo, sino que nos han superado, diría, ¿no? Eh, hoy es raro, ¿no? El que cede el asiento o el que cede un lugar en la fila o el que eh, piensa en el otro antes que en uno mismo. Y viene como anillo al dedo ese pensamiento, lo que nos toca seguir estudiando de Hebreos hoy, porque hoy la sociedad, el mundo y hasta el cristiano, hasta la iglesia del Señor, tiende a pensar primero en sí mismo y después en el otro. Cristo, Jesús, pensó siempre en el otro y nunca en sí mismo. Siempre buscaba el bienestar del otro. Cuando multiplicó los panes y los peces, cuánto comió Jesús? No sabemos, ni lo menciona. Él pensó en los otros, no pensó en sí mismo. Cuando, cuando el Señor sanó, ¿cuántas veces leemos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el Señor se enfermó estando en la tierra o no se enfermó? Yo creo que no. ¿No le dio un resfrío, un dolor de panza, una diarrea por comer pescado de más? Es que el pecado ¿Eh? no tenía pecado. Y sí, pero no sabemos en realidad. No podemos decir si se enfermó o no se enfermó porque no lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque él, todo lo que dice la palabra, no es para alardear de él, sino para mostrar el plan de él para con nosotros. Eh, la palabra sí habla de su grandeza como Dios, pero habla, que ahora vamos a ver eso, pero habla de su humildad como hombre, de su obediencia como hombre, de su simpleza como hombre. eh, y también yo no sé en realidad qué tipo de enfermedades había en aquella época. A medida que va pasando el tiempo, van apareciendo nuevas enfermedades, más enfermedades. Nosotros leemos unas pocas, ¿no? Leemos que había en aquella época, que hoy ya la mayoría fueron erradicadas, la mayoría de las enfermedades de aquellas épocas. ¿Vieron, a modo curiosidad, ¿no? Que por ahí dicen cuando van exploraciones al Polo Norte, al Polo Sur y sacan y hacen descubrimientos arqueológicos, pueden salir esas enfermedades milenarias que le llaman, ¿no? Que tienen que poner en cuarentena los descubrimientos que hacen porque pueden venir con bacterias o con virus que quedaron congelados de hace un montón, y nosotros hoy, 2000 años después, 3000 años después o más, no tenemos los anticuerpos para aquellas enfermedades. Entonces son como peligrosas y tienen que tener muchos cuidados en cuanto a eso hasta que logran asegurarse que no tengan enfermedades. A lo que voy, que tal vez no eran las mismas enfermedades que tenemos hoy o no era la misma cantidad, pero el Señor Jesús era 100% hombre. Él tenía sueño, él tenía hambre, él tenía sed, él sufría el dolor, eh, sufría la tristeza que produjo la muerte, todos los sentimientos y las sensaciones humanas. Y yo creo que si él hubiese estado expuesto a una enfermedad, tal vez, y esto lo digo con temor, es una suposición mía, ¿no? Hubiese sido enfermo porque él nunca dejó de ser hombre mientras estuvo acá en la tierra con las mismas debilidades. Él estaba tan cansado
que los sacudían y no se despertaba. Bueno, al margen de eso, ¿no? Pero más allá de todo eso, eh, más allá de todo eso, centrémonos en lo que tenemos que leer hoy de Hebreos capítulo 5, desde el versículo 5. Podemos leer hasta el final. Vamos leyendo 2 versículos cada uno de los que se animen, ¿eh? Hebreos 5, o bueno, ya que estamos, son 14 versículos nomás. Leamos 2 versículos cada uno de todo el capítulo, desde el versículo 2 hasta el último. ¿Sí? El que se anima, abre el micrófono. Si justo 2 empiezan a hablar, son muy respetuosos entre ustedes y siempre ceden el lugar. ¿Desde el versículo 2 dijiste? No, desde el primero, o sea, todo el capítulo de Ah, Hebreo leemos. porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, tú, mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, y después continúa la idea en el capítulo 6. No creo que lleguemos a los últimos 2 versículos de este capítulo 5, pero no se los puede leer separado los 2 últimos versículos del capítulo 5 sin leer los primeros del capítulo 6. Van muy entrelazados. El que separó los capítulos ahí le pifió en el blanco, como en varios lugares también. Pero claro, todo el libro de Hebreos lleva una idea continua que si intentamos dividir en algún lado, no podemos después retomar sin volver a leer lo anterior, ¿no? Porque va todo entrelazado y perfectamente continuado. Pero bueno, acá nos presenta a Jesús de 2 maneras diferentes. Nos presenta como el Hijo de Dios y nos lo presenta como el sumo sacerdote, como el sumo sacerdote. Dice el versículo 5, vos, Raquel, ¿qué versión tenés de la Biblia? ¿Qué versión leíste de la Biblia?
Ah, bien. La, esa. eh, la, la, la Reina Sociedad Valera, pero la Trinitaria, de, claro, Sociedad Bíblica Trinitaria. la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria. Es muy linda esa versión. Esa viene con el texto, usan únicamente el texto recibido, el textus receptus. ¿Se acuerdan? De la 1909, toman como base la versión 1909 sin las versiones posteriores y está como puesta en el idioma que hablamos hoy, no en el español antiguo. Eh, por eso el versículo que leyó Raquel dice, no empieza diciendo Cristo como en la 1960, sino como están en los originales, el cual, ¿sí? El cual. ¿Y vos, Sergio, qué versión leíste? Yo leí la versión de las Américas. Ah, la Biblia de las Américas. Bien. Eh, sí, que también está más centrada en los mismos textos originales que la versión que leyó Raquel. Por eso me llamó la atención. Pero bueno, era como notita al margen. Está bueno saber cuál Biblia vamos leyendo, porque no importa cómo cambian las palabras, lo que dicen es exactamente lo mismo. Y lo que entendemos nosotros leer es exactamente lo mismo. Acá pone en el versículo 5 y en el versículo 6, cita dos salmos, dos salmos. El Salmo 2:7, que dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ven ahí, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el Salmo 110, versículo 4, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esas dos citas, y con esas dos citas demuestra que Jesús es ese hijo prometido, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Cristo justamente significa enviado. Y, y el sumo sacerdote, pero no designado por el azar, sino según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec, si bien ya lo vimos a Melquisedec en los primeros capítulos del libro, y se lo va a ver mucho en el capítulo 7 de este libro de Hebreos, pero Melquisedec es una figura impresionante que, que existe ahí en la Biblia. ¿Por qué? Porque es el único que era rey y sacerdote fuera de Jesucristo. Y además es a la única persona, entre comillas, que se le entrega los diezmos. Recuerdan que Abraham le entrega el 10% de lo que tenía al sacerdote y rey de Salem. De Salem, luego se llamó toda esa zona lo que es Jerusalén. Era rey de ese lugar. Es impresionante. Tan impresionante que algunos lo ponen en esto de lo que es lo encuadran dentro de lo que es la cristofanía o la teofanía, diciendo que es el mismo Dios que se apareció y por eso el mismo Jesús que se aparece y por eso Abraham lo reconoce como rey, como sacerdote, así como se lo presenta acá en Hebreos, pero como Dios también, porque al único que se le entrega, contrario a lo que se hace hoy, ¿no? Hoy se le entrega los diezmos al pastor, no a Dios, pero en realidad a quien se le debe ofrendar y entregar el 10% de la vida y de todo lo que uno tiene es a Dios. Paréntesis, Armo, ya que estamos, ¿no? Hablamos así entre familia nosotros. Seamos sabios a la hora de ofrendar. Muchas veces nosotros, con tal de cumplir, ¿no? Con tal de cumplir, eh, decimos, bueno, Señor, yo voy, pongo mi ofrenda en la iglesia y me olvido de la ofrenda. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber, nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Entonces tenemos que tener sabiduría de qué hacemos con el dinero.
así como qué hacemos con el tiempo y qué hacemos con los recursos y qué hacemos con todo lo que Dios nos permite. La ofrenda también tenemos que administrarla con sabiduría. No estemos tranquilos de decir, bueno, yo lo pongo en el buzón de la iglesia y me desligo. Yo ya cumplí, porque Dios nos va a demandar, de qué hicimos con nuestros recursos. Y muchas veces ponerlo en la iglesia no es lo que Dios nos está pidiendo. Por eso les animo a saber qué se hace con el dinero que ustedes ofrendan en la iglesia o en algo. Conozco mucha gente que toman como referencia el diezmo, sino para la iglesia, para la iglesia no es definido que tenemos que diezmar, ¿eh? En el Nuevo Testamento no encontramos la doctrina o la enseñanza del diezmo, pero sí está como referencia. Cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, dice, o según lo que cada uno prosperó. Obviamente que no es lo mismo el poner el 10% para una persona que gana 15.000 pesos que para una persona que gana 100.000 pesos, porque la persona que gana 15.000 pesos, poner el diezmo demanda un sacrificio en su economía, pero para el que gana 100.000 pesos no demanda un sacrificio en su economía. Entonces, la enseñanza del Nuevo Testamento es cada uno tiene que ofrendar con sabiduría, con temor, ¿eh? Y esto, administrando y sabiendo en qué ofrendamos. Por eso les animo a siempre preguntar, no tener vergüenza de preguntar, ¿en qué se va la plata que yo ofrendo domingo tras domingo? No le crean al que le dice, no, eso se lo tienen que dejar en manos de algunos nomás. No, 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 no. Es responsabilidad de todos. ¿Quién es la iglesia? Somos todos, ¿eh? Somos todos nosotros. ¿Y quiénes son a los que Dios le va a pedir cuenta de en qué se usan los recursos? Es a todos. Obviamente, por ahí, si usted tiene la tranquilidad de saber en qué se va el dinero que usted ofrenda, obviamente, y si usted sabe, está perfecto, ¿no? Pero no nos desentendamos, no nos desliguemos y no pensamos que cumplimos con solamente agarrar que venga el primer mes dividido por, por 10 dividido 100. Bueno, esto tengo que poner y chao, ¿no? Por ahí hay una persona que necesite mucho, entonces no es malo decir, bueno, separo parte del dinero que tenía destinado para la iglesia y le compro mercadería, le ayudo a pagar el alquiler, le ayudo a donde esté la real necesidad. ¿eh? No es robarle a Dios como escuché que decía un pastor, decía, si usted saca de la ofrenda y se lo da o lo gasta en otro lado, usted le está robando a Dios. ¿Cómo que robando a Dios? ¿Cómo que robando a Dios? Le robaría a Dios si lo usara para mí, ¿no? Si ese dinero que yo lo destiné para Dios, agarro y me compro un asado, un fernet y una coca, en vez de ponerlo en la iglesia, ahí sí le estoy robando a Dios o estoy pecando o no estoy siendo sabio en la administración. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo lo que Dios me dijo que tenía que poner o lo que yo había propuesto en mi corazón. Pero si yo, en vez de ponerlo en la iglesia, como sé que muchos de ustedes hacen, la mayoría, ¿no? En vez de ponerlo en la alcancía de la iglesia, agarro y lo destino para esta familia, para estas compras. Por ejemplo, llega alguien una vez y me dice, toma, esta caja es para los niños de la hora feliz. Perfecto, el Señor puso en su corazón destinar parte de la ofrenda en eso y está perfecto. Otro, yo le ayudé a pagar el alquiler. Otro, yo le compré un bolsón de comida porque estaba con la necesidad. Bien, Abraham, en ese momento, Dios le puso en su corazón que debía destinar el 10% de lo que tenía al sacerdote y rey de Salem. ¿eh? Entonces ya marcó un precedente. ¿Entendió? ¿Alguien tiene algo para aportar? Por favor, frénenme. Ustedes pueden decir, no, estás equivocado, esto es así. Bueno, después cuando lo fui escuchando orar me di cuenta que se habían conectado algunos otros. Hola Ivana, hola Luciano y Leti, hola Paz, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hola. Buenas. Hola, hola. Che, Andrés, leí, buenas noches, hermanos.
en un libro cristiano una frase que decía, el diezmo es atemporal, nació en el Antiguo Testamento, pero no muere en el Antiguo Testamento. ¿Eso está bien? ¿Qué interpretación, digamos? Yo entiendo, o sea, entiendo que es como vos lo decís ahora, digamos, que no es un porcentaje, sino es más bien lo que conforme en el corazón Dios va poniendo. Sí, vos vas a encontrar personas que te van a decir el diezmo, uno tiene que dar el diezmo. Es más, hay iglesias cristianas que separan, ¿no? Diezmos de ofrendas, de primicias, ¿no? Y las enseñan conforme a la Biblia. Entonces, te exprimen por todos lados, ¿no? Te exprimen por todos lados y te obligan también. Bueno, esto es un tema lindo para hablarlo profundamente, ¿no? Para hacer un estudio de que veamos que no es tan así como se enseña, porque en realidad, ¿de dónde surge el diezmo? El diezmo parte en el pueblo de Israel, que todas las tribus de Israel, las 11 tribus, iban a tener un territorio, un lugar para criar ganado, un lugar para sembrar, pero había una tribu, que era la tribu de Leví, que no iban a tener ni tierra, ni iban a poder sembrar, o sea, no iban a poder cultivar y no iban a poder criar ganado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar abocados al servicio a Dios, a toda la administración de los sacrificios, el cuidado del templo y bueno, y todo lo que a ellos se les demandaba. Por lo tanto, una de las otras tribus tenían que separar el 10% y entregárselo a esta tribu para que puedan comer, para que puedan alimentarse y todo. El tema que, claro, a medida que iban creciendo todas las otras tribus y le iban dando el 10%, pasó a ser una de las tribus más ricas que había, la tribu de Leví, porque imagínense, el 10% de 10 tribus iba a ser el 10% de ellos, pero aparte daban otras cosas, ¿no? Por lo tanto, la tribu de Leví tenía, juntando 10 más 10 más 10 más 10 más 10, tenía todo, ¿no? Tenían más de del 100%. Eh, entonces de ahí que venía todo el reclamo que uno encuentra en los libros estos de los profetas menores, ¿no? Del enriquecimiento y empezaban ya a negociar también con todo lo que ellos iban teniendo. Por eso la demanda del Señor, ustedes lean Oseas, o ustedes lean Habacuc, Sofonías, y el reclamo de Dios es todo con respecto a las riquezas, al comercio de ellos y al vaciamiento de la espiritualidad de todo esto. Eran rituales, era cumplimiento, iban, ponían. ¿De qué sirve poner el 70% si uno no lo hace de corazón? Si uno no lo hace con la convicción, si uno no lo hace por entrega total. Muchos de hoy agarra, dice la palabra de Dios, ¿no? De dar, no con sufrimiento, sino con alegría. Pero no sirve de nada entregar algo si es con sufrimiento. Pero bueno, más allá, como todo lo que uno hace para el Señor, más allá de la cantidad, lo importante es la calidad. Y no hablamos de cantidad, sino lo que hay en el corazón, el deseo de entregar parte de lo que el Señor nos dio al corazón. Y después encontramos, por ejemplo, la viuda que entrega el 100% de lo que tenía. Encontramos ahí en Hechos cuando vendían todo lo que tenían y entregaban, pero yo no escuché. Algunos locos sí, ¿no? Tomando estos pasajes, diciendo, tenés que dar el 100% de lo que tenés a Dios. Pero yo creo que muchos de nosotros entregamos el 100% de lo que tenemos a Dios. A Dios, no a una iglesia y no a un pastor, que es diferente, ¿no? El,
uno pone a disposición de Dios la casa, el auto, el sueldo, el tiempo, todo, y Dios nos irá mostrando de qué forma vamos utilizando. Y ahí estamos hablando del 100% de mucho lo que tenemos entregado a Dios. Pero, ¿dónde figura eso escrito? En el corazón de cada uno, lo que propuso en su corazón. Ahora bien, tomar como base, como parámetro el 10% no está mal, no es errado y no es antibíblico. Pero si usted está pasando hambre, si no puede pagar los impuestos por estar ofrendando, no. Primero arregle las cosas que uno tiene que arreglar para vivir correctamente, y que dentro de ese arreglo también vaya una parte destinado para la obra del Señor. Pero no deje de comer por ofrendar. No deje de cubrir las necesidades por ofrendar, como algunos exigen también. Pero tampoco piense que porque usted dé, Dios va a estar obligado a devolverle el doble o el triple, porque eso tampoco es así. Esto no estamos hablando de matemáticas. En las cosas del Señor no existe matemática. No por decir la oración de confesión de fe usted ya va a ser salvo. Va a ser salvo si realmente cree en el corazón, no en la boca, en las palabras o en las actitudes. El Señor va a recibir su ofrenda y le va a recompensar si es algo de corazón, no un soborno para obtener algo más, como hacían Israel y como hacen muchas iglesias también. Entonces son muchos parámetros a tener en cuenta a la hora de establecer el tema de las ofrendas, pero sí el diezmo como tal, como mandamiento, no lo encontramos en el Nuevo Testamento, y es muy diferente a lo que Dios le había mandado al pueblo de Israel. Es muy diferente, porque hay muchos judaizantes, ¿no?, que dicen que habría que restablecer cada una de las fiestas, cada uno de los calendarios, el Sabbat, los diezmos, y bueno, pero ahí hay que eliminar mucho, inclusive la cruz de Cristo. Sergio, vos querías aportar algo. No, eso último, casualmente lo que vos estás diciendo. Hay algo fundamental, siempre todas las ordenanzas doctrinales relacionadas con la iglesia siempre está en el Nuevo Testamento. Y como vos dijiste recién, en el Nuevo Testamento no hay nada, no hay ninguna enseñanza específica, no hay ordenanzas relacionadas con el diezmo, no hay nada. Quiere decir entonces que todo lo relacionado con ofrendas forma parte, yo diría, de algo muy personal del creyente. Es parte de lo que nosotros diríamos es la adoración, es parte de la adoración. Por eso que ha pasado a ser una costumbre que en la cena del Señor, como termina, precisamente como parte de la adoración y de la alabanza, los hermanos se entreguen sus ofrendas, porque son las ofrendas espirituales que van conjuntamente con las materiales y espirituales, ¿no es cierto? Están relacionadas y están vinculadas una con otra, ¿no es cierto? Lo del Antiguo Testamento era mucho más frío, era mucho más matemático, ¿no es cierto? Vos decís, claramente se hacía como una especie de administración económica para los levitas, etcétera. Ahora, en el Nuevo Testamento no es así tan frío, es algo espiritual. La ofrenda es espiritual. La ofrenda no se da simplemente para levantar un salón. La ofrenda no se da simplemente para sustentar un misionero. Se da porque hay una adoración, hay un corazón agradecido de los creyentes que quieren expresar su gratitud al Señor por lo mucho que Él nos da en lo espiritual, dándole un poco de lo material que es parte también de lo que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y lógicamente después de eso viene la administración. Pero en el Nuevo Testamento es algo mucho más profundo, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la ofrenda. Bien, por eso, ojo, no les estoy diciendo no ofrenden en la iglesia, ¿no? No se vayan por las ramas, porque si no se ofrenda en la iglesia tenemos que cerrarla, porque hay que pagar los servicios, hay que pagar los impuestos, y desde ahí realizamos muchas cosas. Lo que sí les digo es que se involucren, que sepan en qué se va, en qué se invierte el dinero, que se involucren en eso. Intentamos
ser transparentes en ese tema también, que todos sepan. Es más, si ustedes van y abren el cajoncito que está abajo de donde está la computadora en la iglesia, ahí está el cuaderno donde está registrado toda la ofrenda que entra y que sale. Por ahí hay detalles que no están allí para resguardar el secreto de las personas, porque eh, ahí está dividido entre lo que se pone hoy en la alcancía, en la caja, ahí en el salón, lo que entra por transferencia, lo que se da en mano. Entonces, para resguardar el secreto, en ese cuaderno no figura quién pone tal ofrenda o quién transfiere. Pero si ustedes desean profundizar más, eh, tenemos otra planilla donde sí se va anotando tal persona entregó tanto en mano para que quede registrado también, como para dar transparencia, ¿no? Porque si viene Juan Pérez y me dice, che, Andrés, tomá, te doy 3.000 pesos para la iglesia, claro, yo a Juan Pérez no le firmo un recibo, aunque la ley dice que deberíamos firmarlo, pero sí lo dejo asentado, que tal día Juan Pérez dio 3.000 pesos para tal cosa y queda. En el cuaderno de la iglesia solo van a ver la entrada 3.000 pesos, pero en otro lado queda registrado quién dio tanto para lograr esto de transparencia, por un lado. Pero por otro está bueno que sepan en qué se va gastando el dinero o en qué se va ahorrando o para qué se va ahorrando también. Eh, Así que los invito a involucrarse también para animarlos a que también ofrenden más o que se animen a ofrendar más si aún no lo hacen por no saber en qué se va el dinero. Bueno, no sé si Lucho queda respondida, aunque sea en parte la pregunta. Como decía, es un tema muy profundo y no es traído al azar, ¿no? Hay muchos pasajes que avalan esto en el Nuevo Testamento. Sí, sí, más que claro, más que claro. Gracias. La obligación nuestra es velar por los pobres, por los débiles, por los necesitados, ¿eh? Entonces ahí tenemos que estar atentos también. No podemos hacer la vista gorda. Vos, Gadiel, ¿tenés levantada la manito por algo? Soy Ara. Hola, Ara. Tenés manito de varón. Este tema es como que todo, bueno, por lo general, la mayoría de los pastores, todos les consultan por lo mismo. Y una vez escuché a Miguel Núñez, de República Dominicana, que decía que por lo general siempre preguntamos si el diezmo es válido o no es válido, pero no porque las personas quieran diezmar el 20%, el 30% de sus ingresos, sino que por lo general es para no diezmar. Entonces, a lo que apuntaba era que las iglesias tienen necesidades, y esto que a lo último que acabas de decir, él apuntaba a esto, de decir, hay viudas, hay huérfanos, hay necesidades dentro de los hermanos. Bueno, nosotros no tenemos una iglesia de pastores full time, pero hay iglesias que tienen pastores full time y hay que sostenerlos también en eso. Entonces digo que depende también el diezmo no está legalizado dentro del Nuevo Testamento, pero como iglesia tenemos responsabilidades también. Sí, sí. Pero está bueno aclarar que no es un mandamiento, ¿eh? Está bueno aclarar que no es un mandamiento. Eh, no es un mandamiento directo, tenés que dar el 10% de tu sueldo. Pero sí es un mandamiento en cuanto al dar, en cuanto al dar. ¿Por qué? Porque en realidad no tendríamos, ni siquiera se tendría que enseñar. El cristiano debería ver dónde está la necesidad y separar parte de lo suyo para el otro. Eso tendría que ser algo natural. Y sin embargo no es natural, ¿no? Porque no nos gusta que nos toquen nuestras cosas o andar separando. No, es más, hasta nos enojamos si un gobierno agarra y entrega algo a otras personas necesitadas, mucho agarra y pone el grito en el cielo y dicen, al final, da Dios, que todos lo hacemos. Entonces, no está en la naturaleza nuestra el ser generosos. Necesita un esfuerzo extra para ser generoso y por algo el Señor tuvo que enseñarlo también. Pero bueno, es un tema largo. Después ese tema que plantea Araceli, el tema del pastor full time,
habría que hacer también un estudio exhaustivo en el Nuevo Testamento para ver si es bíblico o no eso. Lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo picando. ¿Qué tan bíblico es el pastor sostenido por una iglesia? Yo quería agregar algo en cuanto a la actitud de la ofrenda o del diezmo, como estuviste hablando. Ustedes mencionaron a la viuda que dio de todo su sustento, que tenía 2 blancas, y dice Jesús que ella dio más de lo que otros ponían en el plato de la ofrenda. Pero hay un relato en Primera de Reyes, capítulo 17, que es muy interesante, si lo pueden leer después, cuando Elías se acerca a una viuda, que es la viuda de Sarepta, y la viuda no tenía más que un poco de harina y un poco de aceite. Y yo pensaba, si yo hubiera sido la viuda, capaz que le digo, no, no te doy nada, Elías, andate. Pero dice que esta mujer agarró y dio de lo que tenía, y dice que cuando coció la torta, se la dio primero a Elías. Y yo siempre pienso en esto, Elías era un representante de Dios, era un profeta, era alguien que hablaba de parte de Dios, y dice que después de hacer eso, Elías le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que haga llover Jehová sobre la faz de la tierra. Fíjate que Dios honró la fidelidad de esta mujer, no sé, creo que era pagana esta mujer, no era del pueblo de Israel, porque era de Sarepta. Entonces, ella dice que fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella, su casa, y por muchos días. Entonces, fíjate cómo está, a lo que quiero apuntar es esto, es a la actitud con el cual la damos, porque la mujer está así, al igual que la otra viuda, y oh, qué casualidad que las dos son viudas, ¿no? Porque eso también es llamativo, ¿no? Dio de su sustento, y esta mujer también dio de lo que tenía, y Dios honró su fidelidad y la actitud con la cual dio. Entonces no es la cantidad de dinero, no es la forma en que damos en el sentido de que muchas veces damos para hacernos ver también, sino es la actitud del corazón con la que damos. Y esto me hace acordar al Señor Jesucristo. Él se despojó. Asimismo, dejó su gloria para venir a vivir como un pobre, porque él no tenía dónde apoyar su cabeza. Y cuando le pidieron que pague un impuesto, fue y lo pagó. Entonces, fíjense qué interesante este relato, porque está bien, no está hablando específicamente de una ofrenda, de un diezmo, pero esta mujer asistió, hospedó a un siervo de Dios, dándole de lo que tenía, no de lo que le sobraba. Eso quería hacer. Muchas veces damos de lo que nos sobra y no de lo que tenemos. Y no estoy hablando de dinero solamente, estoy hablando de tiempo, de escuchar a alguien, de hacer un montón de cosas que son de alguna manera una manera de diezmar también. O sea, yo por lo menos entiendo que el diezmo no es solamente dinero. Yo lo he tomado así para mi vida, o sea, yo puedo ofrendar también tiempo para ir a visitar a alguien, para ayudar a alguien, para tratar de hablar con alguien, para hacer algo o ayudar a alguien en algo específico. Yo creo que tiene que ver también, si queremos hacer una ampliación de todo de esto, podemos sacarle provecho de muchas maneras, pero el Señor miró la actitud del corazón. No miró el dinero solamente que echó la viuda. La actitud del corazón es lo que demuestra si nosotros somos verdaderos adoradores. Si somos personas que realmente honramos a Dios con nuestro corazón, más allá de que tengamos 20, 30, 200 o 1000 pesos para darle al Señor. Así que me quedo con la viuda de Sarepta, que no era del pueblo de Israel. Eso me llama la atención también. Con el pensamiento de Chelo, dice la palabra que así todo, y ante el temor de no
tener para ella y para su hijo, ella obedeció lo que le dijo el siervo de Dios y el resultado fue que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Fue fiel lo que Elías le dijo a la viuda. Y acá es el texto de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, porque Elías, ¿qué le había dicho? Haz para mí primero. No tengo, pero de lo que tenés, haz para mí primero. Y la promesa era, no te va a faltar. Y no escaseó por todo el tiempo que el pueblo pasó necesidad, a ella nunca le faltó. Y dice aquí el Proverbios, y con las primicias, lo primero, primicias es lo primero. Primero para el Señor, cuando tenemos que hacer el reparto, primero separamos lo que le vamos a dar al Señor y luego para todo lo demás. Y es la experiencia de todos, hermanos. Aquellos que cuando tenemos algo separamos, esto es para el Señor, y el Señor que dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tus graneros serán llenos con abundancia. El grano no faltará, ni el vino faltará. Qué simbolismo tan importante. El alimento y la alegría, el gozo, no va a faltar en el corazón de aquel que obedece a este mandato. Y la experiencia nuestra constantemente es esta. Le damos al Señor, el Señor no es deudor de nadie. No está ese texto en la palabra, pero sabemos que es así, que el Señor no es deudor de nadie y Él provee, pero ampliamente, aquel que da con gozo, con alegría al Señor. Se dice un caso de un industrial muy importante, creo que es una experiencia norteamericana, de uno que empezó y con su trabajo daba el 10% de lo que recibía como utilidad de su fábrica. Y en la forma como progresaba, al poco tiempo empezó a darle más. Y justamente, gracias Andrés, la fábrica Colgate, del famoso dentífrico y demás, sí, exactamente. Y llegó este hombre al final a quedarse él con el 10%, y el 90% lo dio para la obra y así hubo servicio para el Señor en muchas partes del mundo, porque eran sostenidos los misioneros con el producto de esta fábrica. Es una prueba realmente hermosa. Cuando llegó el momento, dijo, qué mejor socio que el Señor, y se puso al 50% cada uno, y luego se siguió aumentando hasta llegar a esto, a hacer la diferencia de un 90% para el Señor y un 10% para Él, y vivió su vida holgadamente de esta manera. Bueno, ese era mi aporte con este tema. Bien, muchas gracias. Es un tema que da para mucho, ¿no? Y también controversial, ¿no? Porque por ahí cada uno tiene su propia versión también de esto, ¿no? Pero la Biblia siempre es muy clara y no tenemos que buscar ni agregar ni quitar, es lo que dice. Mi abuela, yo ya lo conté esta anécdota, pero vieron que somos pocos y llega un momento que nos quedamos sin anécdota, entonces tenemos que volver a repetir, sacar las hojitas de la Biblia y volver a leer bueno. Mi abuela, la mamá de mi papá, Lola, dejó muchísimas enseñanzas grabadas en mi corazón, en mi mente. Y una de ellas era, me acuerdo, habíamos vuelto de cobrar, yo la había acompañado, era chico yo, y tenía todos los billetitos de lo que había cobrado ella ahí arriba de la mesa. Y se ponía a mirar todos los billetes y el billete más lindo lo sacaba y lo guardaba en la Biblia para
ponerlo luego de ofrenda. A mí me llamó la atención, le digo, ¿y por qué el billete más lindo si valen todos igual? Y dice, no, pero para el Señor tiene que ser lo mejor. Qué mejor enseñanza, ¿no? Vale lo mismo, pero son diferentes en sí. Bueno, ¿algo más que aportar sobre el tema o volvemos a Hebreos? Volvemos a Hebreos. En realidad seguimos ahí en Hebreos, ¿no? Pero en la primera palabra ya nos colgamos. Qué bárbaro, cómo les gusta irse por las ramas a ustedes, hermano. Después le echan la culpa a Andrés. Después le echan la culpa a Andrés. Pero tiene que ver prácticamente en forma directa con el pasaje que vamos a leer, porque el Señor dice que presentó ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces tiene vinculación, ya la vamos a encontrar. Totalmente, totalmente. Y no eligió el Señor el billete más roto, ¿no? Bien, sigamos entonces. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, ahí encontramos que Jesús, el hombre, no se glorificó a sí mismo, sino que el Padre le transfirió ese cargo. Y después sigue diciendo, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, tanto el cargo de hijo de Dios como el cargo de rey, de sumo sacerdote o de sacerdote, se lo entregó el Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso no leemos en otro lado? Esas son las cosas que no entiendo de la palabra, dicen algunos, ¿no? ¿No dijo Jesús que Él era el Padre y que el Padre era en Él? ¿No dijo que eran acaso los dos uno solo? ¿Qué está pasando acá? Bueno, sigue hablando un poquito más adelante, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Claro, porque el Padre lo libra después de la muerte, resucitándolo. Ahora bien, vamos a otra anécdota de esta que cuenta siempre Andrés, que no sé qué tendrá que ver, dicen algunos también. Llegamos hace 11 años a vivir acá a Nizacate. Ya lo conté también, ¿no? Y muchas veces, pero bueno, creo que viene al caso. ¿Y qué hacemos primero? Vamos y llevamos a los chicos a control, a la escuela, para la escuela, a control médico. Llevamos el auto al control mecánico, los chicos al control médico, los animales al control veterinario, cosa de estar todos controlados. Entonces vamos al dispensario, al único que había en ese momento, y nos atiende el doctor Giovannoni y empieza a ver, le dice, diga ay, los chicos dicen ay, y bueno, controla, todo perfecto. ¿Hace mucho no desparasitan a los chicos? ¿Por qué? Y bueno, hay que desparasitarlos una vez al año. No, nunca. Bueno, listo. Tomen, desparasítense, más al vivir al campo, una vez al año, religioso. Listo. A la tarde, llevamos a los chicos a la veterinaria, que era al lado del dispensario. Y nos atiende un doctor que era muy parecido al que nos había atendido a los chicos y lo mirábamos así con desconfianza. Es el mismo, es un hermano gemelo, qué raro. Entramos al consultorio. A ver, dice, diga wow al perro, diga wow. Después agarra y dice, hace mucho no lo desparasitan. ¿Qué pasa acá? Decimos. Claro, era el mismo, es doctor y es veterinario, tiene las dos profesiones. Entonces, ¿y a quién escucho? ¿Al doctor médico o al doctor veterinario? Y es el mismo, pero que hace con distintas funciones, pero no deja de ser veterinario y no deja de ser médico. Si ve un perro herido, va y le cura la pata. Si ve un chico herido, va y le cura la pata, también la pierna. Entonces, nunca, por más que él esté ejerciendo la medicina humana, va a dejar de ser veterinario.
Y él nunca, cuando ejerce la medicina veterinaria, es más, hasta puede entender mejor el sufrimiento humano y el sufrimiento animal. Y hasta le puede ayudar, ¿no? Porque por ahí con los niños le van a responder igual que le responden los perros. Entonces hasta le va a ayudar para atender en una de sus profesiones y en otra. Bueno, nosotros al Señor Jesús, salvando las grandes diferencias, y que me perdone si peco en algo así, pero el Señor Jesús, cuando Él es hombre y entiende al hombre, pero nunca deja de ser Dios. Cuando es sumo sacerdote, toma esa función, pero nunca va a dejar de pensar en su reinado y en su herencia, no se va a olvidar de su deidad, no se va a olvidar de su humanidad. Eso es lo que está tratando de hacernos entender el libro de Hebreos, que Jesús es el mismo en distintos roles, en distintas funciones, en distintos oficios, se dice, pero nunca deja de ser el mismo Señor Jesús. Y pone de ejemplo Melquisedec, que era rey y era sacerdote. Entonces es también humanamente posible. Lo presenta como el Hijo de Dios, pero también el heredero del sacerdocio, y también después el heredero al trono como rey. Nunca va a dejar de ser Jesús Dios, nunca va a dejar de ser hombre, y pudo ser perfectamente las dos cosas a la vez. Aunque no es lo mismo para el médico atender a un perro que atender a un niño, ¿no? Distinta anatomía, distintas cosas. Lo mismo el Señor, ¿no? Cuando tuvo que dedicarse a su trabajo, entre comillas, acá en la tierra, tuvo que dejar a un lado, o tuvo que aplacar un poco su trabajo como Dios, el cual lo delegó o quedó pura y exclusivamente para el Padre. Por eso, él cuando dice acá, Hijo de Dios, pero cuando dice el Padre y yo uno somos, no está viendo una contradicción, sino que está mostrando distintos oficios o distintos momentos de la misma persona. No sé si con una comparación se entiende un poquito mejor o la embarro peor, pero Cristo nunca va a dejar un lado u otro o va a contradecir la palabra de Dios. Sigamos leyendo y lo va a explicar un poquito mejor acá también. Dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Entonces el Señor luego, ¿qué pasó? Resucitó. No quedó muerto, no quedó muerto, sino que resucitó. Dice el Salmo 16, versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba dicho, el Señor iba a resucitar. ¿Y por qué al tercer día? Para que no vea corrupción, sin pecado, sin mancha, sin contaminación también. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. El Señor no dudó ni un momento en venir y humillarse y cumplir el plan trazado en la eternidad para salvarnos a nosotros. Y aunque tenía todo el derecho, y aunque era Dios, ¿sí?, se humilló y demostró que también uno puede ser obediente, estemos donde estemos. Y eso es algo que no nos gusta. También como humanos decíamos, no nos gusta ser generosos, tampoco nos gusta obedecer, no nos gusta humillarnos y no nos gusta obedecer. Cuando viene el jefe y dice, haz esto, uno dice, ¿qué sabrá este otro? ¿No? Ya la obediencia, cuando viene la señora y dice, lava los platos, uno va lavándolo con bronca, ¿no? Los lava, sí, pero ¿por qué tengo que obedecer?
La obediencia no nos gusta cuando encontramos la palabra de Dios, poner la otra mejilla y uno intenta decir, no, pero ahí es una metáfora, no es que si nos pegan tenemos que dejarnos pegar de nuevo. No nos gusta obedecer la palabra y tenemos que encontrar otra obligación. Cuando le dice a la mujer, sujétense a sus maridos, la mujer, no, pero esto es de otro tiempo, esta es otra cosa que quería decir. No nos gusta obedecer la palabra. Cuando el Señor nos manda a humillarnos, cuando el Señor nos manda a pensar en el otro antes que en uno mismo, ¿eh? No nos gusta obedecer, pero el Señor dejó todo por obedecer. Y qué ejemplo que nos marca, ¿no? Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Sigue hablando de Jesús en carne. La carne de Jesús, y eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Estaba sujeta a todo lo que estamos sujetos nosotros. Por eso creo que si se hubiese cruzado un virus, tal vez se podría haber resfriado. No sé, en aquella época, vuelvo a decir, no sé si habrá sido así porque la palabra no lo dice, pero el Señor era 100% hombre y su carne era 100% carne como la nuestra y su persona era tal cual como nosotros. Pero luego fue perfeccionado como seremos también nosotros perfeccionados, luego de la resurrección. Pero él, con su perfeccionamiento, logró algo más, que logró nuestra salvación. Logró limpiar nuestros pecados. Logró darnos posibilidad de obtener esta salvación y esta perfección eterna. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, era el único que era capaz de presentar una ofrenda por nuestra salvación, una ofrenda por nuestra limpieza de pecados. El gran sumo sacerdote lo conquistó el sumo sacerdocio también muriendo allí en la cruz. Porque hasta ese momento eran promesas, eran palabras, eran cumplimientos de profecías, pero todo quedó consumado, completado en el momento que él dijo, consumado es. Fueron perdonados nuestros pecados, fueron preparadas nuestras moradas, fueron llevados cautiva la cautividad, fue proclamado Señor, Rey, Soberano, y allí armando un nuevo lugar y una nueva morada para cada uno de nosotros. Fue declarado por Dios sumo sacerdote, el que ofrendó, el que se ofrendó por nosotros y el que limpió nuestros pecados por toda la eternidad. El maravilloso Señor. Qué lindo, ¿no? Chelo, ¿vos ibas a aportar algo? O Raquel, no sé. Sí, iba a mencionar algo que dice ahí el versículo 8, que me llama la atención también. Ahí dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y a mí me encanta eso porque él siendo maestro estaba dispuesto a seguir aprendiendo. Entonces, habla de la humildad del Señor Jesús, habla del padecimiento, pero a diferencia de nosotros, el Señor era perfecto porque no tenía pecado, ¿no? Pero me quedé con esta expresión que dice, aprendió la obediencia. Y es cierto que la obediencia se aprende. Nosotros que estamos en la carne y vivimos bajo la naturaleza caída, porque ya conocemos que Adán la venimos arrastrando desde el Edén, nos cuesta aprender la obediencia. Y generalmente, cuando la aprendemos es por experiencias de sufrimiento, de dolor o de pecado. No necesariamente muchas veces es porque hemos pecado, pero a veces cuando pecamos es una forma el dolor también es una forma de aprender la obediencia. Y creo que esto habla de la cruz, ¿no? El Señor aprendió la obediencia porque estaba mirando la cruz y dice que fue perfeccionado para cumplir ese propósito y esa obra que iba a consumar.
bien dijiste vos que él estaba, era 100% hombre, y por eso también es habilitado en esta parte como sumo sacerdote. Y fíjense que el sacerdocio que encontramos aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, viene de la rama de Aarón, pero el sacerdocio que tenía el Señor era mucho más excelente, era diferente, ¿no? Hay una valoración sobre ese sacerdocio, pero bueno, volviendo a lo que decía, eh, me preguntaba a mí, ¿estoy aprendiendo de la obediencia o de qué forma el Señor me está llevando a aprender la obediencia? Porque muchas veces hemos leído ya en este libro, si escuchas hoy su voz, no endurezcan sus corazones, ¿no? Y creo que una forma de no aprender es endurecer el corazón. Pero el Señor es el ejemplo que debemos seguir para que dentro del propósito que Dios tiene con nuestra vida, podamos disfrutar, porque así como disfrutamos del obedecer a Dios cuando Dios nos pide algo, también sufrimos cuando lo desobedecemos. Entonces, vos llegás a la conclusión de decir, bueno, yo no quiero volver a pasar de vuelta por lo mismo, por desobediente. O si sos un necio, sí, obviamente que lo vas a pasar, pero fíjate que me llama la atención esto de aprender la obediencia. En la escuela del sufrimiento, del dolor, y aun cuando nosotros nos alejamos del Señor, también aprendemos. Si tenemos un corazón dispuesto a aprender. Y eso también es otra cosa, ¿no? Así que el ejemplo de aprendiz, el Señor nos está mostrando no solamente el ejemplo de maestro, de sacerdote, de sumo sacerdote, pero también nos está dando una reseña acá de aprendiz, de que Él se sujetó a la voluntad del Padre y con ruegos y súplicas se acercó al Señor, al Dios Padre, pero no con ningún tipo de imposición. No, siendo hijo de Dios, Él no usó su derecho, que podía haberlo usado tranquilamente para obtener ningún tipo de beneficio, al contrario. Él se humilló, como dice Filipenses 2, hasta lo sumo. Así que me quedo con esto, de aprender de la obediencia. Bien, recordemos lo que leímos hoy, desde el 5.1 en adelante. Ahí nos va mostrando que el Señor, en el 5.1 dice que para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores, ¿no? Pero después en el versículo 2 y 3 hablaba de ser paciente con los ignorantes y extraviados, ¿se acuerdan? Mostrar compasión, mostrar amor. Miren todo lo que nos va enseñando en este pasaje. Después, esto que decía recién Marcelo, de ser obediente y también de buscar librar del pecado a las personas. Fíjense todo lo que tiene que ir en un mismo paquete, ¿no? En un mismo combo de un sacerdote. Y ahí estamos nosotros, ¿eh? Tenemos que ser compasivos, tenemos que ser de amor, tenemos que, como veíamos con Ever en la reunión de hombres, tenemos que ser, llevar las buenas nuevas de salvación a las demás personas, llevar una vida de ofrendas y sacrificio continuo y debemos ser obedientes. ¿Eh? Miren todo el paquete que, que seríamos ahí, que deberíamos ser cada uno de nosotros. Linda enseñanza la de Hebreos. Bueno, ¿algo más para agregar al tema? Acá vamos a concluir, porque ya pasó el tiempo, pero llegamos justo a un punto y aparte, así que nos viene bien para retomar la próxima desde el versículo 11. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte o se hayan quedado con alguna duda. No son pasajes simples, los vamos viendo muy superficialmente, pero creo que lo vamos comprendiendo entre todos. Sí, este pasaje es importante recalcar que está haciendo el escritor un énfasis especial entre el sacerdocio arónico
Y este nuevo sacerdocio simbolizado a través de Melquisedec, ¿no es cierto?, está haciendo una diferenciación muy clara en que Dios estaba ahí cambiando un poco el orden de las cosas, estaba dejando atrás este tipo de sacerdocio tan frágil, tan débil, que no daba grandes frutos porque, dice la escritura ahí en hebreo, no podía ser perfecto al hombre delante de Dios por causa del pecado, ¿no es cierto? Entonces se necesitaba un sacerdocio mejor, un sacerdocio superior. Ahora, ¿cómo se podía implantar esto? Bueno, por la sencilla razón de que la misma forma que se impuso el primer sacerdocio, que es por orden divina, Dios escogió a Aarón. Dios le dijo a Moisés, mira, toma a tu hermano Aarón, él va a ser mi representante delante mío en el tabernáculo. Es decir, con la autoridad divina. Dios, como dice Escritura que hemos leído, Aarón no se glorificó a sí mismo, no se hizo a sí mismo sacerdote. No es que se juntó con Moisés, vamos a hacer las cosas, nos organicemos. ¿Qué te parece si yo soy el sacerdote? ¿Ah? ¿Qué te parece ese plan? No, no le dijo así. Fue Dios el que dio la orden y escogió que Aarón fuese el sacerdote y a partir de él comenzara esta casta sacerdotal a través de toda su descendencia familiar. Ahora este nuevo sacerdocio comienza de la misma manera. Dios escoge quién va a ser ahora el nuevo sumo sacerdote. ¿Y quién va a ser? El Señor Jesús. Él lo eligió, él lo escogió. De la misma forma. Por eso pone el ejemplo también de Melquisedec, que es un sacerdocio tan nuevo que es un sacerdocio en el cual no existe antecedente. ¿No es cierto? Así como Melquisedec no se sabe nada de su origen, quién es su descendencia, no se sabe nada, pero él fue un sacerdote ordenado por Dios, evidentemente. ¿Cómo fue eso? No se sabe nada, pero Dios ordenó que ese Melquisedec en ese tiempo fuese un sacerdote. ¿Quién puede discutir eso? Si Dios fue el que lo ordenó. Así también nadie puede discutir el sacerdocio del Señor Jesús, porque fue establecido por Dios también. Ese es un poco el punto al cual está abordando en este pasaje que hemos leído y que va a avanzar mucho más en los siguientes versículos también. Bien, gracias, Sergio. Claro, sumado a lo que dice Sergio, es que un sacerdocio para siempre, porque el sacerdocio que tenía Aarón, se moría el sacerdote y había un sucesor. Por eso aclara que es un sacerdocio para siempre, o sea, es establecido en otro orden, como decía Sergio. Hay una Claro, distinción. decía que hoy en día, dentro de la Iglesia Católica, ha sido organizada una casta de sacerdotes también. Estos sacerdotes cumplen un poco la función esta, como los antiguos, ¿no es cierto? Hay un grupo de cristianos laicos, llamado así, que para poder vincularse con las cosas de Dios tienen que ir a los sacerdotes. Y los sacerdotes, yo de acuerdo, creo que los que hemos sido católicos, hemos pasado por esa experiencia. Cuando era chico, tenía que ir a hacer la comunión, y dice, bueno, tenés que ir a confesarte. Y ahí estaba el sacerdote esperándome una sillita para que yo fuera a confesar los pecados. Y bueno, de acuerdo a la cantidad de pecados que yo confesaba, él me decía que lo que yo tenía que hacer para el perdón de mis pecados, bueno, andar a rezar 2 Padres Nuestros. Entonces yo sabía que si el otro chico que venía después le dijo, ¿qué te dijo a vos? Tengo que rezar 4 Padres Nuestros. Entonces, se ve que tenía muchos pecados. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a los Padres Nuestros y las Aves María. Bueno, entonces existe actualmente, ¿no es cierto? Y la gente lo entiende así, que hay sacerdotes que son los que se ocupan de las cosas de Dios y que intervienen o hacen una mediación entre los cristianos laicos y ellos, ¿no es cierto? Y estaba recordando una anécdota de un cristiano muy fervoroso, o mejor dicho, un católico, ¿no es cierto? Y lo encuentra otro, le dice, ¿qué te pasa? Que está triste. No sabe, dice, mi obispo, mi capellán, dice, ha fallecido. Dice este hombre que era cristiano evangélico, vos sabés que yo nunca estoy así tan triste porque mi obispo, que es el Señor Jesús, es eterno y no muere jamás. O sea, es un poco lo que pasa tal vez en el Antiguo Testamento, cuando moría un sumo sacerdote, cuando murió Aarón, hubo un duelo en el pueblo de Israel porque había muerto Aarón, que era su sumo sacerdote, ¿no es cierto? Era su representante, ¿cómo no iba a haber duelo? Ahora en nosotros hay una alegría tan grande porque nuestro sumo sacerdote es eterno.
y vive para siempre para interceder por nosotros en los cielos, así dice la Escritura. Entonces es otros tantos motivos para sentir seguridad, tranquilidad y alegría en nuestro diario vivir cristiano. Amén. Bueno, hermanos, una vez me mandaron como representante mis padres. Mi mamá siempre tuvo en su familia, están hasta el día de hoy, ¿no? Curas, monjas, hay de todo un poco. Y cuando Pablo se transformó en cura, él fue al seminario todo, y cuando se graduó, fue la ordenación. Y bueno, y nadie fue. ¿A quién mandaron? A mí me mandaron. Y me tuve que ver todo como representante, y me tuve que ver todo. A mí también me llamaba la atención, me causó mucha curiosidad. Y, y me tuve que ver toda la ordenación. Madre mía, yo me quería matar. Me decía, ¿qué hago acá? Pero fue muy interesante ver, si yo pensaba hasta ese momento que la Iglesia Católica era totalmente diabólica, ahí lo multipliqué por 10 a lo que yo pensaba. Fue algo tan terrible, nomás cuando entraba gente, sacerdotes encapuchados, fue ahí en Córdoba, no me acuerdo en qué lugar habrá sido, entraba gente encapuchada con una bola largando humo, incienso, y haciendo sonidos raros, con palos gigantes, con cruces también raras, con círculos. Cuando metieron la estatua de la Virgen, que todo el mundo se tiraba al piso llorando, había algunos que lloraban, que temblaban como si fuera Medea. Eh, el Pablo el primo de mi mamá, que todo el tiempo tirado en el piso boca abajo estuvo, todo el tiempo, él se perdió todo el show, todo el tiempo tirado en el piso boca abajo, y todo esto pasaba. No, pero terrible, terrible la ordenación del sacerdote, ¿no? Ordenación del sacerdote. Y otro primo, bueno, ese abandonó las filas, cuando ya tenía varios hijos acumulados, pero es otro tema. No vamos a entrar a escarbar en esos lugares, más cuando no están los presentes. Pero fue horrible. Después rociaban ¿vieron el flip? La maquinita que uno tiraba así para las moscas. Eso es más o menos lo que lo que presentó Jorge, que dijo, solo algunos los conocen que peinan canas. Bueno, el flip también. Con eso tiraban agua bendita, con cosas así parecidas a todos los que estaban ahí. Yo estaba así con cosas raras, ¿no? Al velorio de la abuela monja, qué divertido. ¿Y quedó alguna anécdota de ahí? ¿No hay Sí, anécdota? la abuela monja era mi abuela, o sea, es la mamá de mi mamá. Y lo único positivo que sacamos de ahí es que yo empecé ahora a bajar de peso, y al Gaby lo mando al gimnasio porque no había forma de levantar el cajón. Eso ya fue como muy gracioso. Y mira que mi hermano es re grandote y mi primo es igual, son dos roperos grandotes y no podían levantar el cajón de mi abuela. Y bueno, pero a todo esto nosotros nos reíamos, y las monjas, porque eran monjas de clausura, así que imagínate lo que es. Y bueno, y lo anecdótico de todo esto es que, viste, todas las cosas que vos le regalas a tu abuela para el día de la madre, la abuela, el día de no sé qué, todo eso queda confiscado para el clero. Nada de lo que vos le regalaste vuelve. Ni siquiera el celular que le había regalado mi primo de hacía 2 meses, antes de que muriera, tampoco. Nada. Pero bueno, es por eso que el Gaby va al gimnasio y yo estoy bajando de peso. No hay mal que por bien no venga, tal cual. Bueno, que en paz descanse, pobre monjita, que fue anecdótico. Ella oraba por mí porque dice que yo iba directo al infierno, entonces ella siempre oraba por mí, porque el problema es que yo
al ser negra, no tenía el cielo garantizado, entonces ella siempre oraba por mí, por eso. Ay, qué... Oren por mí, hermano. Bueno, no sé si el otro día yo mandé un videíto sobre los mormones, ahí al grupo de la iglesia, no sé si alguien lo vio. Nadie lo Sí, vio. sí, lo mismo, acá quedó horrorizado con eso. ¿Viste que decía que para los mormones los negros no van al cielo? O sea, tienen que hacer cosas especiales para que puedan llegar. Fue lo primero que vi a la mañana, yo me levanto así, empiezo a borrar cosas del celular y encuentro ese video, me lo pongo a ver y veo eso y digo, estuve muy neutro, digo, en la batalla entonces. Bueno, toma la bandina. No, por eso en la época de la revolución vendían, Por el COVID. por eso en la época de la revolución vendían pastelito y mazamorra, los negros. Para sentirse aceptados, porque era la única forma de relacionarse con los demás. Claro, pero vos ponele, tristemente, ¿no? Hablo de la historia, cómo fueron maltratados. Estamos hablando históricamente, uno sabe las cosas terribles que se hicieron, ¿no? Por el tema de la piel. Parte de eso según dicen, ¿no? Fue la maldición a Cam, ¿no? Vieron cuando bajan del arca a Cam, que iban a ser perseguidos por haberse burlado del padre. Bueno, algunos sostienen eso. Pero más allá de eso, parece mentira que hoy, pleno siglo XXI, después de haber visto las atrocidades que se cometieron por el color de la piel, por pensamientos, por ideologías, se sigan enseñando y en grupos religiosos, cosas así, es horrorizante y algo tan lejos de la palabra de Dios, ¿no? Imagínense Jesús muriendo por algunos nomás y no por todos. Es terrible, es terrible. Ahí se dan cuenta que son todos sectas, que son sectas. Pero bueno, también para otro tema, otro día. Qué bueno, hoy abrimos un montón de canales de posibles temas para conversar. Y todos muy importantes. Hoy Pero los poder blancos, aclararlos porque los necesitamos. Sí. los blancos también tenemos muchos problemas. Esta mañana, ayer a la mañana, me sacaron 3 tumores de acá del ojo. Por ser muy blanca, dice que el sol me ha hecho eso. Y ahora lo tienen que analizar, pero aunque sean malos, no hace metástasis. Entonces, ese es el problema de los blancos. Qué bárbaro. Mira. Qué bárbaro. Bueno, una vez yo me agarró el sol mal y tengo toda la espalda llena de lunares que se me hicieron por el sol. Y una vez me dice un médico, mirá que te va a tener que controlar esto, también por demasiado blanco. Bueno, Felipe se acercó al eunuco porque el Señor se lo ordenó. Tal cual. Tal cual. Y el único que pudo llevar la cruz de Cristo ahí literalmente fue también de Cirene. Así que tenemos, mira, de Etiopía y de Cirene. 2 lugares de África. Bueno, creo que ya nos fuimos demasiado a las ramas como para seguir yéndonos por otro tema. Se ve que tienen ganas de charlar hoy, pero vamos a dejar acá nomás porque ya se está haciendo demasiado tarde. Después me culpan a mí, Después me culpan a mí, ahora queda grabado. Bueno, vamos a terminar con una oración, hermanos. Lo lindo es que el Señor murió por todos y todos somos salvos. Y saben, algo muy notable en cuanto a esto es que cuando a alguien le hace falta una transfusión de sangre, ¿sí? Que salve la vida de una persona, no importa el color del piel de la persona, la sangre es exactamente la misma. La sangre sirve para todos. Y biólogos cristianos se pusieron a hacer un análisis, retrocediendo en el tiempo, a ver, porque obviamente cuando Dios crea al hombre,
¿no? Crea al hombre y la mujer, no los crea de muchos colores, ¿no? Después de Noé viene el arco iris. Después viene el tema de las distintas etnias. Pero cuando Dios crea a Adán y Eva, y se piensa, dicen los biólogos, haciendo un estudio del cuerpo, del ADN y de todo, que Adán y Eva eran como nuestros nativos. O sea, el color de piel de Adán y Eva era, como diríamos hoy, de la gente de Bolivia, el color ese, medio marrón de la piel, era el color original. Que después, con el pasar del tiempo, en algunas zonas se fue perdiendo el pigmento que da el color, y en otras zonas fueron como ganando más. Pero originalmente el que Dios cobró, el que Dios creó, es el color el color de nuestros nativos, que es el color que se va dando normalmente en nuestras zonas, a los cuales suelen ser más discriminados o más mencionados, es el color que Dios pensó para el ser humano, y que después con el pasar del tiempo se fue modificando. Así que fíjense, ¿no? Qué notable todo esto también de la biología. ¿Querés cerrar, Chelo, con una oración? Bueno, gracias a nuestro Dios por este día. Te agradecemos por poder abrir tu palabra en esta noche y haber escuchado tu voz. Gracias, Padre, por enseñarnos, y queremos rogarte que nos sigas haciendo. Queremos pedirte que sigas bendiciendo nuestras vidas en todas las necesidades que tengamos en el alma, en el espíritu, en lo físico, en lo material. Que tú, Señor, estés extendiendo tu mano de poder y de gracia hacia nosotros. Y te damos las gracias por este tiempo donde hemos podido estar a la luz de tu palabra. Rogamos que no solamente sea una mera enseñanza, un conocimiento más, sino que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón a fuego, Señor, y poder crecer para tu gloria, Señor. Te agradecemos por cada uno de los que estamos hoy presentes, y te rogamos por aquellos que no pudieron estar por distintos motivos. Te pedimos que bendigas a cada familia representada aquí en esta noche, y a cada uno de nuestros hermanos ausentes. Te pedimos por tu iglesia y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejo otro cortito para la polémica, ya que dijiste de dejarte de mitad. Bueno. El versículo 7, que dice: y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y hoy en día los padres, lo menos, y la psicología especialmente moderna, lo menos que enseñan es eso, le dan con todo para que no molesten, para lo que sea, y los quieren hacer razonar antes de que estén en condiciones de razonar los chicos. Y a veces tienen que sufrir un poco, por ejemplo, racionándole el celular con tantas cosas. Bueno, no quiero molestar más, pero es para pensarlo, me parece. Muy bien. Sí, celular, chirlo, chancleta, cinto, hasta baño, no comida, hay muchos métodos. Bueno, ya cuando venga voy a tener preparado el látigo. Sí, estoy tratando de hacer memoria con qué otra cosa me daban. Me quedé pensando en eso del negro, del blanco, Andrés. Yo tengo un amigo que le decía negro y me dice un día: no me diga más negro, soy alemán arrepentido, dice. Bueno, se fue Moniro, pero quedó el Chelo. Bueno, hermano, nos vemos. Bueno, hasta el lunes. Recuerden